Bueno, para esta convocatoria tan agradable que ya les hablé un poquito, pues se unieron varios sentimientos, obviamente. Gabriela maneja muy bien los elementos y las herramientas para hacerlo a uno temblar. Primero, obviamente, una situación afectiva entre su padre y ella que a uno pues lo pone pendiente y queriendo ayudar y colaborar, obviamente. Después aparece la palabra profesor, donde uno ha sido profesor y muchos de los compañeros que me acompañan hoy como conferencista son profesores y uno pues ha tenido una doble carrera porque uno ha sido ejercicio de la odontología, pero entiende muy bien lo que es un profesor y el valor de un profesor. Por otro lado, el padre de nuestra amiga, y están los valores de nuestro país que por tanto luchamos y estamos aquí, y los valores que no puedo dejar de señalar, donde se nombra pues a la Universidad Central de Venezuela y específicamente a la Facultad de Odontología, que es nuestra alma mater, es lo que nos acompaña a los románticos como yo en toda nuestra vida. Vamos a ver si pasa, porque ahora no quiere pasar. Vamos a ver si aquí. Ok, entonces claro, sí pasó, ¿verdad, Gaby? Para saber si puedo seguir tranquilo. Sí, doctor, perfecto. Ok, entonces esos valores pues le aceleran a uno el ritmo inmediatamente y lo ponen a uno todo angustiado y todo pendiente de ayudar y empieza a producirse toda esa señal a nivel cerebral que dice, bueno, vamos a ayudar, vamos a ver qué voy a hacer y empieza uno a ver también a las otras personas que participan y dentro de las personas que participan hay grandes y gratos recuerdos, como Marvis, que es una persona muy, muy allegada a mí, muy querida, como Yolanda Osorio, que es una persona guardada, y Mariana Villarruel en mi alma. Bueno, voy a tener que hablar porque aquí vi a Eva también, y Eva también es una de mis afectos y mis amores. Anabela la conocí mucho durante parte de la carrera, y a Nelson León lo conozco poco desde el punto de vista después de mucho tiempo, pero sé que fue estudiante de la UCB y tuve contacto con él en algún momento. Entonces, todos esos afectos y toda esta participación de esta gente y todo por lo que tú estás llamando, hace rescatar en mí valores muy arraigados desde el año 74, cuando yo pertenecía al escultismo y a los scouts. Y una de las cosas que uno prometió en ese momento fue socorrer a mi prójimo en cualquier circunstancia. Y esto es parte de eso, pues, el participar y el querer honrar esa fórmula de vida. Muy ligado, pues, obviamente al mundo, a la naturaleza y de siempre dispuesto a ayudar, y no por moda, ni siquiera por protagonismo, porque ya de verdad que no me interesa para nada eso ahorita, sino por convicción, porque es una norma de vida siempre ayudar. Preferí manejar este tema con el que nunca lo había practicado, porque es un tema que creo que es muy atractivo. Entonces tenía una doble ayuda. Una ayuda, por un lado, a una gran querida amiga y por otro lado a la población, a los venezolanos, de discutir y debatir un poquito sobre la pertinencia en este momento de la bioseguridad y la pertinencia de la vacunación contra el COVID-19 en odontología. Esto me motivó pues a ayudar más todavía. En ese sentido, el planteamiento era, ¿será pertinente hablar de bioseguridad y vacunación en odontología después de que tenemos 1 año y medio hablando mucho de bioseguridad y todos nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien? Bueno, sí, la verdad que sí, me lo planteé y pienso que es un momento adecuado, oportuno, es el momento y más por el Mira, ¿me tema de puedes traer el vacunación. teléfono que voy a tomar fotos de la diapositiva? Y es la ocasión ideal para hablar de esto. De bioseguridad en odontología y de historia, particularmente de historia, los odontólogos tenemos cultura de esto, porque los odontólogos nos hemos enfrentado desde tiempos muy, muy remotos, como señala la historia de odontología, a tener contacto con la boca, que es una fuente altísima de microorganismos, de virus, de bacterias, de toda una cantidad de enfermedades, y nosotros trabajamos adentro de ese ambiente. Y yo creo que con respecto a esta pandemia, eso ha sido una fortaleza, porque nosotros los odontólogos tenemos cultura de protegernos, porque siempre hemos trabajado en un ambiente complejo y difícil. Y precisamente de eso se trata,
protegerse. De ahí nace la bioseguridad. La bioseguridad por los años 75, cuando está en boga la hepatitis B, empiezan a haber urgencias y alarmas en los Estados Unidos, y en el año 86 se dictan las primeras normas de bioseguridad en el área médica y en el área odontológica. Pero como la respuesta es protegerse, hagamos una analogía de protegernos para poder intentar. Yo voy a decir entonces ahora, bueno, yo quiero proteger mi casa. Bueno, ¿qué necesito para proteger a mi casa? Bueno, subo el muro de la casa, coloco reja, alarma, cerco eléctrico, vigilancia, a lo mejor pongo perro y cualquier otra cosa que yo pueda colocar. Y la verdad verdadera es que podrán entrar a mi casa. Bueno, la verdad es que sí, sí podrían entrar. Estas son barreras que yo tengo que poner para disminuir esa probabilidad de que puedan entrar los atracadores, puedan entrar a mi casa esos malhechores a hacer cosas. Entonces, mientras yo más barreras ponga, menos probabilidad. Ahora, si yo vivo abierto, con las ventanas abiertas, no le paro a lo más mínimo, bueno, es muy probable que al no tener estas barreras entren en personas a mi casa. Y es que eso es lo que estamos haciendo en odontología precisamente. Estamos viendo pacientes que ya vieron que tienen esa boca y en esa boca trabajamos, que pueden producir o que producen constantemente CO2, y ese CO2 puede haber virus del SARS-CoV-2. Y lo que estamos es poniendo y poniendo y poniendo barreras para evitar que a nosotros nos llegue eso. Depende de cada uno de ustedes cuántas barreras quieran poner, pero lo ideal es que se cumpla con todos los principios y los protocolos que han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud y todos estos centros de control de enfermedades que señalan señala y habla de la patogenicidad actual que tiene este virus y cómo yo debería protegerme. Esto es, ojalá lo entendiera la gente así, porque todavía vemos gente no profesional en la calle, sin tapabocas, reunidos en casa, y lo que están haciendo es quitando esa barrerita para ellos verdaderamente protegerse. Entonces, en función de lo que hemos hablado ahorita, hay una serie de condiciones generales para la atención de los pacientes en odontología, que lo que vamos a repasar y a dar una visión distinta que a mí y a mi grupo le han dado el Comité de Infectología de la clínica desde el principio. Y es que en este momento el objetivo de esto es reducir el riesgo de contagio. Ahora, ¿cómo lograrlo en odontología? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, la forma de lograrlo es reducir el tiempo de permanencia en el área, reducir el número de visitas de los pacientes a consulta, educar e instruir a los pacientes que deben acudir a su cita a hora exacta, sin acompañante, que no vamos a tener sala de espera. Esto lo vamos a ampliar un poquito en cada área. Reducir el número de pacientes por día y separar sus citas al menos 30 minutos entre uno y otro. Ejecutar protocolos antes de que el paciente entre a la consulta, ejecutar los protocolos en los distintos tipos de consulta y protocolos posteriores a la consulta antes de que entre un nuevo paciente al área. Lo primero es hablar de la telemedicina. Nosotros venimos practicando telemedicina hace tiempo, pero no tanto como ahora. Y la telemedicina se nos presenta como una opción excelente en este momento, porque, y ya les voy a decir la ventaja que tiene la telemedicina. Fíjense cómo allí está ese odontólogo comunicándose con su paciente a distancia, y en esa área está estableciendo el primer contacto, donde puede tomar datos personales, donde puede hacer anamnesis, donde puede tener un pretest COVID, donde puede tener radiologías digitales por la era digital que tenemos y trabajar con la radiografía a distancia. Puede tener archivos STL y modelos digitalizados perfectamente para poder conversar con el paciente, y se puede valer de una cantidad de cosas, entre ellas quizás una de las más importantes o las que yo más utilizo es el Google Form, para hacer historias clínicas de tipo consulta, tipo encuesta, y que los pacientes me las puedan llenar por allí y yo adelantar muchísimo. ¿Por qué es importante esta...
Doctor, se le silenció el micrófono. Doctor Juan Carlos, se le silenció el micrófono. Ajá, ya sale que ya está bien. A ver. Ok, hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto y hace ruido, bulla. Sí, por favor, la doctora Mary, si puede silenciar su micrófono y... Muy bien. A ver. Ok, entonces hablaba de la telemedicina y del Google Form y muchas otras formas que permiten perfectamente hacer encuestas, que permiten enviar información y que el paciente devuelva la información como una excelente alternativa para comunicarnos y no esperar tener necesariamente una primera consulta o tener una primera consulta mucho más corta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de esta telemedicina? Bueno, por un lado, les acabo de decir, reduce el tiempo de permanencia, es decir, reduce el tiempo que vamos a estar en contacto con otras personas. Hay que restarle ese tiempo anamnesis, hay que restarle a ese tiempo sus datos básicos, algunos síntomas que podemos tener. Por ende, al reducir el tiempo de permanencia, reduce el tiempo de exposición, es decir, el tiempo que yo me arriesgo a estar expuesto a un área. Por otro lado, reduce factores predisponentes de exposición. El paciente y el profesional en la consulta que se van a ver si es necesaria previa al procedimiento, van a hablar menos y al hablar menos es un factor de predisposición disminuido. Por otro lado, y una de las más brillantes que nos han enseñado en la clínica, es una excelente herramienta que nos permite evaluar antes de ver a los pacientes si existen síntomas relacionados al COVID. Es decir, un pretest en los últimos 14 días de él y se le hacen preguntas de los familiares para darnos un poco más de seguridad de que el paciente no sea un paciente con algún síntoma que haga que no utilicemos, no lo citemos, por ejemplo, porque pueda tener COVID. La otra cosa es que nos permite la telemedicina en algunos casos eliminar esa primera consulta, los que hagamos primera consulta. En mi área, por ejemplo, en cirugía bucal, yo he hecho millones de primera consulta en estos tiempos de pacientes de cordales, donde a la reunión de Zoom viene la mamá, viene el hijo, viene el papá. Les hago todo y les pregunto todo lo que le pregunto en una consulta presencial, veo las radiografías, le digo a la paciente, acércate a la cámara y abre la boca grande y puedo ver su nivel de apertura y ese paciente va directo a la cirugía de cordales. En muchos casos hemos resuelto emergencias también que sin necesidad de asistir, son emergencias sintomáticas, se receta o se le envía una serie de consideraciones para solucionar. Por otro lado, nos permite priorizar la atención, sobre todo en esta segunda ola de COVID. Y priorizar no necesariamente significa que no voy a atenderlo. Significa que si yo tengo 3 pacientes ese día, a mí me permite decidir cuáles deberían ser los primeros. Porque quizás los primeros me conviene que no sean pacientes en los que yo tenga que utilizar equipos que produzcan aerosoles. Entonces, esta primera vista de telemedicina a distancia es muy valiosa y es muy simple y muy sencilla. En esta consulta a distancia, además, educamos a los pacientes a nuevos hábitos, porque nuestros pacientes están acostumbrados a ir al odontólogo en otra forma. Ahorita necesitamos crear nuevos hábitos, es decir, acudir a su hora exacta, porque tiene que entender que va a entrar a su hora exacta porque no va a haber sala de espera, porque no debe haber sala de espera. Entender que no puede ir con acompañantes y pacientes, a menos que sea un paciente discapacitado pediátrico, explicarle la ruta a seguir cuando llegan a la clínica. Nosotros al paciente le enviamos mucho el documento que tienen en su pantalla, no la presentación de WhatsApp, sino la otra, en donde una vez que le hacemos del lado derecho el Google Form y hacemos historia y documentamos lo que vamos a hablar y nos reunimos, una vez terminada y generada la cita para lo que vayamos a hacer, le mandamos el formulario izquierdo que le dice su ruta, cuál va a ser la ruta que él va a utilizar cuando llegue.
Los pacientes llegan, se les medía la temperatura, se les pasa primer gel en las manos. Fíjense cómo del lado izquierdo está una sala de espera como era antes de alguna manera y cómo está del lado derecho donde se invirtieron todos los asientos y no hay posibilidad de esperar. Aquí están nuestras controlistas, secretarias, vestidas lo mejor posible, a doble tapaboca, con protectores faciales, con marcadores en piso donde el paciente sabe que no se debe acercar hasta allá, que en todo caso se le va a establecer alguna cosa que él solicite a distancia para darle seguridad a las muchachas. Entonces, el otro paso sería reducir el número de pacientes por día y separar las citas 30 minutos entre uno y otro paciente. Esa es otra condición que la nombraba al principio. ¿Y esto por qué? Bueno, volvemos a insistir en lo mismo. Disminuye exposición a tantas personas a un mismo lugar. Mientras menos personas acudan a un mismo lugar, menor liberación de CO2 va a haber en el ambiente, por ende menor probabilidad de que existan viriones del SARS-CoV-2 y más fácil que el ambiente esté libre. La otra cosa es que necesitamos espacio entre un paciente y otro, porque necesitamos un recambio de aire, los que tienen aire acondicionado y los que tienen ventilación forzada, también necesita tiempo de que se limpie ese ambiente y necesitamos limpiar y desinfectar las áreas para poder atender al siguiente paciente. Un poco que les empiezo a hablar de CO2, sí, exhalamos CO2, dióxido de carbono. Aún con las máscaras protectoras lo exhalamos. El CO2 expirado es un CO2 que se mantiene en los ambientes, está en todos los ambientes. Hay muchos ejemplos y muchos ejercicios que se han hecho que les voy a mostrar. Y actualmente incluso se están utilizando en algunos países de Europa medidores de CO2 para poder contrarrestar o poder medir qué tan cargado pudiera estar el ambiente de SARS-CoV-2. Y de esta manera ver la seguridad o evaluar la seguridad de las áreas. Es así entonces en este ejercicio donde por unas técnicas especiales se logra ver cómo esa salida de CO2 en el paciente que está hablando invade el ambiente y se queda en forma de gotas en ese ambiente. Unas partículas que no son tan chiquitas como las contenidas, por ejemplo, en los aerosoles producidos por equipos odontológicos, pero son pequeñas y se quedan allí en el ambiente. Entonces, con respecto a esto que les hablaba del CO2, han salido una serie de recomendaciones. Una de las más importantes es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España, que dicta dos pautas importantes. Una, ¿cómo reduzco la emisión cuando tengo mucha gente reunida? Ellos empiezan a estudiar esto porque quieren empezar a abrir los colegios. ¿Cómo hago para que la emisión sea menor? ¿Y cómo hago para que se expongan lo menos posible? Entonces dictan unas pautas que son muy bien aplicables a la odontología para poder entenderla. Bueno, yo debo disminuir el número de personas, ya les dije antes, traten de que la menor cantidad de personas esté en el área. Debo mantener silencio, los pacientes deben estar callados. No deben hablar por celulares, nuestro volumen debe ser bajo, porque fíjense que está comprobado por estudios que ellos han hecho que hay mucho mayor salida de CO2 aún con las máscaras, 30 veces superior si yo hablo alto, si yo tengo actividad física fuerte. En cambio, si estoy relajado, hay menos salida de CO2. Y una vestimenta, pues, apropiada y bien manipulada para que también el sello permita la menor cantidad de salida de CO2. La otra condición importante es la exposición. ¿Se puede reducir? Sí, siempre y cuando estés vestido correctamente, con equipos de protección apropiados, bien manipulados. Cuando haya ausencia de personas, si están abandonando el área recientemente, eso quiere decir que una vez que abandonan un área, yo tengo que dejar que esa área se limpie con aire, con recambio de aire, con ventilación forzada, pero necesito dejar que se limpie. Ahí no debería haber nadie en ese momento. Tengo la posibilidad de reducir exposición si reduzco el tiempo de exposición, si aumento la distancia entre las personas. Entonces los colegios idearon colocar los pupitres lejos, entonces nosotros deberíamos estar separados también de los pacientes lo más que se pueda, al menos en la primera consulta. Si o el
complemento de la telemedicina el día que nos vemos, aumento de la distancia, ventilación y purificación de aire para eliminar y reducir concentración de virus en el aire. Fíjense, ellos tienen un ejercicio bien simpático que lo tienen publicado. Correcto, para acá porque me está estorbando. En donde ellos ponen, no, tiene que ver con nosotros y no, pero de ahí podemos sacar muchas cosas. Ellos colocan a una persona dentro de un carro, así sea con aire acondicionado, y determinan y miden cuántas partículas por millón hay en CO2 en unos 15 minutos. Y fíjense cómo el CO2 aumenta su concentración a 2040 partículas por minuto en los primeros 15 minutos. Después hacen otro ensayo donde entonces colocan, vamos a ver si pasa, Dios. Hacen otro ensayo donde colocan a 2 personas y estas 2 personas cerradas en el carro, solo en 10 minutos, fíjense cómo la cantidad de partículas por millón sube altísimamente. Y concluyen que los tiempos en que ellos están allí también aumenta el riesgo si hubiera un paciente con COVID de infección. ¿Qué quiere decir esto? O la conclusión más importante. Tan importante es la concentración, es decir, tan importante es que busquemos que nuestro consultorio tenga una concentración lo menor posible, como importante es que estemos dentro de esa área el menor tiempo posible. Es decir, que esto tiene mucho que ver con la odontología y es parte de lo que estamos ensayando. La otra cosa es que ellos el mismo ejercicio hacen con las 2 personas, pero abren unos pocos centímetros la ventana. Y se dan cuenta, fíjense cómo esas partículas por millón descienden, disminuyendo considerablemente la probabilidad de que sean infectados por SARS-CoV-2. Entonces hacen unos ensayos donde ponen un carro, solo la persona, cuando abre la persona y se mete, qué probabilidad tiene de infectarse, y si él entra y abren las probabilidades de que eso desaparezca bastante. Es decir, esas son cosas que ellos están haciendo como ejercicio para los colegios, para ensayar, para poder pensar en abrir los colegios, pero que a nosotros nos sirven muchísimo. Fíjense aquí cómo empiezan a hacer primeros ejercicios de lo que es ventilación continua en colegios, tratando de ver si abrir las ventanas solo era bueno, si abrir las ventanas o puertas era bueno. Hablaban de ventilación constante, natural, mecánica, para mantener bajo riesgo. Y efectivamente, en los gráficos que ellos han reportado, conseguimos estos gráficos interesantísimos. En el caso de ventilación cruzada, que es la ventilación cuando yo abro 2 áreas, fíjense cómo se reduce enorme a no tener en la curva nada abierto. Esto es muy importante entenderlo, porque quiere decir que nosotros en los consultorios no deberíamos solamente abrir la ventana, deberíamos tratar de tener 2 ventanas abiertas, una puerta, para que la ventilación sea cruzada. A partir de aquí, ellos, estoy seguro que muchas áreas en el plano odontológico van a sacar sus propias conclusiones para poder calcular nuestras propias áreas. Y es así, fíjense, otro video, pero ya esto es de Europa, Euronews, una gente especializada en estos estudios también. Ven unas personas que están entrando en un ascensor, ellos se meten con tapaboca y fíjense que aún con tapaboca salen vapores, si lo están viendo arriba, de CO2, que a pesar de que son muy bien filtrados por esos tapabocas, que quizás son buenos si son N95 o K95, podrían no serlo y podría ese CO2 salir lleno de virus también y estar en el ambiente. Entonces, ¿qué conclusión debemos sacar como odontólogos con respecto al ascensor? Bueno, no me conviene tener gente en mi área tanto tiempo y no protegida y hablando. Por eso salen todo este tipo de normas. Y aquí, por ejemplo, si estoy discutiendo un caso con un compañero de la clínica o estoy atendiendo un paciente, si le estoy preguntando, es mejor mantener la distancia, reducir el tiempo de atención, porque fíjense en este ensayo también, con tapabocas, cómo están saliendo una serie de vapores, y ella se obstina de hablar con el tapabocas, abre y es peor lo que estamos teniendo. Entonces, en este sentido, debemos extremar nuestra participación en nuestras áreas y ventilarlas muy bien. Ahora, ¿qué hacer el día que llegó la cita antes de entrar a consulta?
para reducir todas esas probabilidades. Bueno, el odontólogo del personal al llegar debe lavarse las manos, cambiarse la ropa que trae de la calle, no puede estar con la ropa de la calle ni puede llevar la ropa de la clínica puesta a su casa. La asistente debe atender al paciente antes de entrar, el personal auxiliar le lleva enjuague al paciente y le dice nuevamente lo que ya le dijimos en telemedicina y ya la ruta que le marcamos, le dice, mire, va a pasar al baño, lávese las manos, séquese, quítese el tapaboca, enjuáguese 30 segundos con alguna agua oxigenada, soluciones yodadas, cloruro de acetilpiridinio. Este no es el tema a discutir, hay mucho que hablar, habría mucho que hablar de eso. Lávese las manos nuevamente, colóquese el tapaboca, colóquese gel en las manos y sígame. Llevarlo a la consulta e indicarle que debe permanecer con el tapaboca puesto en la consulta hasta que el odontólogo se lo indique y que no puede hablar por el celular y que no puede hablar, tiene que mantenerse, no echar cuentos con nuestra asistente. En esta consulta lo lleva primero a una consulta diagnóstica que empezó con telemedicina. A lo mejor yo necesito verlo, ver y descubrir algunas cosas. El odontólogo personal auxiliar debe tener certeza y seguridad de que el área va a estar ventilada, de que están vestidos correctamente las personas y de que va a haber distanciamiento del paciente en lo posible. Obviamente cuando hago el estudio o el estudio clínico directo tengo que estar más cerca. La vestimenta en ese momento debe ser gorro, bata, manga larga, que es solo para esta área y por debajo tengo el mono. Doble tapaboca, que es la recomendación N95, KN95, el que ustedes quieran, y un tapaboca 4 tiras o quirúrgico encima, protección ocular, careta y protección facial y guantes de examen. Paciente, hablar lo menos posible, a baja voz, quitar el tapabocas solo para el examen clínico intrabucal y no permitir hablar por celulares. En la consulta de tratamiento, es decir, llegó el paciente y yo lo voy a ejecutar. Yo tengo algunas de mi área, que es cirugía, no tengo de otras, pero en la consulta con tratamiento lo mismo. Tengo que velar mi personal y yo entrenado para el área esté ventilada, estar vestidos correctamente con nuestro equipo de protección personal y si se utilizan equipos de generación de aerosoles, turbinas, micromotores, jeringas triples, cualquiera, tratar de tener aspiración de ambiente o aislamiento absoluto. ¿Cuál es esa vestimenta? Gorro, bata quirúrgica descartable manga larga, botas descartables entre comillas, eso ahorita está muy discutido. Protección en cirugía siempre lo hemos usado, no es nuevo para nosotros. Careta de protección facial, doble tapaboca y doble guante para evitar contaminación cruzada, sobre todo cuando nos desvestimos. Aquí para mostrar o ilustrar algunas cosas, yo no trabajo con N95 la fase quirúrgica. Si la consulta la hago con N95 y tapabocas 4 tiras, yo trabajo con un protector 3M P100 que filtra 100% y que al principio esto tiene una válvula CO2, al principio por desconocimiento, los primeros días del año pasado, X, pero después esa válvula CO2 está mal utilizada, empezamos a ponerle nuestro tapaboca que se lo pones tranquilito en tu consultorio y te montas tu 3M para que no haya salida y protección del paciente. Este es el área donde está. Y estos son unos aspiradores que probamos y lo hemos ido utilizando en algunos casos cuando es necesario, que son aspiradores de ambiente y que permiten pues ayudar o ser una barrera más para protegernos. Desvestirse es muy importante. Fíjense que el grupo de infectólogos comenta que un porcentaje alto de enfermeras y médicos que trabajan directamente con el paciente de COVID positivo se han contaminado desvistiéndose por una mala dinámica o un mal hábito. ¿Cómo se hacen los hábitos? Ensayo, 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 y luego lo hago sin que mi cerebro trabaje. Les recomiendo un libro, El poder de los hábitos, donde llega un momento que lo hago en automático. Yo me cepillo los dientes por hábito, no porque lo piense. Yo no me paro pensando que me tengo que cepillar porque la placa bacteriana... No, yo me cepillo porque es un hábito de toda la vida. Entonces, desvestirse, bueno, deben limpiarse los guantes lavándose las manos con agua y jabón primero, retirar el primer guante, bata de manera lenta, desecharlo en bolsas biológicas,
hacer alcoholado con gel, quitar el segundo guante, hacer alcoholado con gel, retirar la careta de protección y recomiendan los infectólogos en la clínica ponerse hacia adelante y abajo y llevarle una bandeja de desinfección de nuestra asistente la limpia. Volver a hacer gel, quitar gorro, quitar botas, gel otra vez, retirar tapaboca, gel otra vez y por último el N95 que no lo hacemos en el área quirúrgica. Lo hacemos en un cubículo aparte porque esa área quirúrgica está cargada de gotas de CO2 que pueden contener SARS-CoV-2 y está cargada de microgotas de partículas mínimas que el material rotatorio generó. Es decir, el ambiente puede estar lleno, puede. Hay formas de cómo quitarse el último tapaboca. Uno se para aquí adelante, no toca la parte de adelante, lo lleva hacia adelante, lo mete a desinfectar e inmediatamente lavado de manos, lavado de todo, ya limpio en otra área distinta. Post consulta, antes de que entre un nuevo paciente, importancia, si el personal auxiliar, y nosotros tenemos que estar seguros que está sucediendo, tiene que mantener ventilación cruzada, si tengo ventanas, sino esperar el recambio que va a dictar técnicos de aire acondicionado. En nuestro caso está estudiado porque tenemos unas personas que instalaron y saben que nuestro recambio sucede en 20 minutos. Entonces, 20 minutos, nosotros, luego de hacer limpieza del área, nadie entra allí. Nadie. Sigue la ventilación, pero nadie debe entrar allí. Limpieza y desinfección de todo el mobiliario con alcohol 70% y varias utilidades de distintas desinfecciones, pero nosotros utilizamos el alcohol. Y limpieza y desinfección de todos los que son los equipos personales, que sean reusables, obviamente. ¿Qué pasa si hacemos todo esto que lo vemos complicado, pero que cuando haces norma de vida ya te sientes muy bien y no lo tienes que pensar? Pero, ¿qué pasa si en la noche nosotros o uno de nuestros hijos no ubica el momento ideal para hacer este tipo de cosas? Es lo que estamos promoviendo. Muchísimas personas se están infectando en esos momentos. Ahorita es tiempo de estar en la casa, de estar en familia, de compartir con los hijos, con los niños, de leer, de tener crecimiento personal, porque muchos no lo hemos tenido y ha sido un tiempo precioso para crecer, de compartir con nuestros hijos. Este es el mejor momento. Para no terminar así, aunque suene duro, o algún familiar nuestro lamentablemente termine así. Este es el mensaje en esta primera parte de la familia que considero muy importante. Y la otra cosa es que se han infectado muchísimas personas del área de salud. Se habla más del 95% de las personas que se protegen muy bien, como ustedes ven ahí a esa persona, haciendo todas las medidas de bioseguridad. Pero sale a tomarse el cafecito después con su colega que tiene al lado, con su asistente, a almorzar junto en el área y se han contaminado. 95%, es decir, esa gran cantidad de médicos y odontólogos infectados, se habla de un porcentaje altísimo también de contagio social, no solo las personas que están en la calle. Esto fue promocionado por la red de sociedades odontológicas venezolanas, en la que yo pues también formo parte. Los invito a visitar este ambiente. Todas las sociedades están allí unidas, tratando de producir material, tratando de simplemente remar juntos. No tiene otra razón de ser.